Chernóbil. Solo con oír el nombre seguro que nos vienen a la mente imágenes de desastre, de desolación. Pero ojo, porque más allá de la tragedia, esta es una historia increíble sobre ingeniería. Es la historia de un diseño que escondía fallos catastróficos y a la vez la historia de una redención a través de una de las proezas de construcción más alucinantes de la historia. Y aquí es donde empieza lo fascinante. A ver, por un lado, una máquina diseñada para dar energía. Por otro, una diseñada para fallar de la peor manera posible. El reactor RBMK de Chernóbil, vamos, era la joya de la corona, pensado para ser una fuente de energía masiva para el programa soviético. Pero, y aquí está la clave, casi nadie sabía que su propio diseño, llevaba dentro la semilla de su propia destrucción. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo algo tan potente podía ser en el fondo tan frágil? Vale, pues vamos a meternos en faena. Hablemos de este gigante soviético con defectos. El reactor RBMK, en su momento, era lo más. La joya de la corona de la ingeniería nuclear de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque era potente, era relativamente barato de construir y además tenía una ventaja brutal. Se podía recargar sin apagarlo. Sobre el papel, parecía la solución perfecta para las gigantescas necesidades de energía que tenía la URSS. Pero, claro, ocultaba un secreto mortal. El llamado coeficiente de vacío positivo. A ver si consigo explicarlo de forma sencilla. En un reactor normal, lo lógico es que si el agua que lo enfría se calienta demasiado y se convierte en vapor, la reacción nuclear se frene. Es un mecanismo de seguridad, ¿no? Pues bien, en el RBMK pasaba justo lo contrario. El vapor hacía que la reacción se acelerara. Es como si tuvieras un coche que, en vez de frenar, se pusiera a acelerar a toque justo cuando pisas el freno. Una locura. Y por si esto no fuera ya suficiente, agárrense, porque había un segundo fallo. Un fallo casi absurdo de lo peligroso que era. Las barras de control, ¿vale? Las que sirven para apagar el reactor en una emergencia. Pues resulta que tenían las puntas de grafito. ¿Qué pasaba? Que al meterlas, durante los primerísimos segundos, esas puntas de grafito disparaban la potencia a lo bestia, antes de empezar a frenarla. O sea que el botón de apagado de emergencia, el famoso AZ5, en las circunstancias adecuadas no era un freno, era un detonador. Y claro, esas circunstancias adecuadas, esas condiciones perfectas para el desastre, llegaron. La noche del 26 de abril de 1986. ¿Qué estaban haciendo? Pues, irónicamente, una prueba de seguridad. Querían ver si el reactor podía generar su propia energía para las bombas de agua en caso de un apagón total. Pero la prueba se hizo de la peor manera posible, con prisas, con un equipo que no tenía la formación necesaria y saltándose todas las normas de seguridad. Aquí es donde la pesadilla se hizo realidad. Un paso tras otro. Primero, desactivan los sistemas automáticos de seguridad para poder hacer la prueba. Segundo, el reactor entra en un estado súper inestable, de muy baja potencia. Y entonces, el momento clave. Intentan abortar la prueba pulsando el botón de apagado de emergencia. Y ahí, justo ahí, los dos fallos de diseño chocan. Las puntas de grafito causan un pico de potencia brutal e instantáneo. Ese pico de calor evapora toda el agua y el coeficiente de vacío positivo hace el resto, acelerando la reacción sin control, hasta el infinito. El resultado, 2 explosiones masivas que reventaron el reactor 4 por completo. Y para rematar el desastre, esto. Sin contención. Esta es la diferencia fundamental y, la verdad, fatal. Los reactores de Occidente se construyen dentro de una cúpula gigante de hormigón armado, precisamente para esto. Pero el RBMK no. Solo tenía una cubierta industrial ligera. Así que, cuando el núcleo explotó, no había nada, literalmente nada, que impidiera que toneladas de grafito y combustible nuclear salieran disparadas a la atmósfera. Nada. Y aquí la historia da un giro. Pasamos del error catastrófico al desafío de ingeniería más extremo que se puede imaginar. La pregunta era terrible. ¿Cómo se contiene un infierno así? ¿Un núcleo nuclear al aire libre, fundiéndose? Pues la primera respuesta fue tan desesperada como heroica. Cientos de vuelos de helicóptero arrojando toneladas y toneladas de arena, plomo y boro, cualquier cosa para intentar apagar ese incendio invisible. Poco después llegó el momento de construir el famoso sarcófago, y fue la verdad una auténtica hazaña. Un escudo de acero y hormigón que se levantó a toda prisa, en unas condiciones de radiación brutales. ¿Funcionó? Sí, detuvo la fuga masiva de radiación, pero tenía un problema enorme. Se construyó sobre las ruinas inestables del propio reactor. Se sabía que era una solución temporal para unos 30 años. Vamos, era como ponerle una tirita a una herida mortal. Y eso nos lleva a la solución actual, a este arco monumental. Si el primer sarcófago fue un acto de desesperación, el nuevo confinamiento seguro, el NSC, es uno de los proyectos de ingeniería más alucinantes que se han hecho nunca.
La idea era brillante. No vamos a intentar arreglar el sarcófago viejo y que se está cayendo, no. Vamos a construir algo gigantesco al lado y a deslizarlo para cubrirlo todo. Es que las cifras de esto son de otro mundo. A ver, 36.000 toneladas de acero, más de 100 metros de alto. Ahí dentro cabría la Estatua de la Libertad, para que nos hagamos una idea. Y lo más increíble es cómo se hizo. Se construyó a unos cientos de metros, en una zona segura, y luego con un sistema de raíles se fue deslizando, poquito a poco, hasta cubrir por completo el reactor 4 y el viejo sarcófago. Una obra de ingeniería y planificación brutal, pensada para durar como mínimo un siglo. Entonces, ¿cuál es el legado de todo esto? Porque Chernóbil fue mucho más que un accidente. Fue un antes y un después. Un punto de inflexión que obligó a todo el planeta a replantearse de arriba abajo la seguridad nuclear. La ingeniería cambió para siempre. La idea de que el riesgo era algo secundario se acabó. Y de ahí salieron unas nuevas reglas, lecciones aprendidas a base de fuego y radiación. Por ejemplo, la seguridad pasiva. ¿Qué es eso? Pues sistemas que funcionan por las propias leyes de la física, que no necesitan que un operador pulse un botón. La redundancia, tener varios sistemas por si uno falla. La transparencia internacional se volvió obligatoria. Y, quizá lo más importante, se entendió que la cultura de la seguridad dentro de una central es tan crucial como la propia tecnología. Chernóbil demostró que tener la mejor tecnología no sirve de nada si la cultura de trabajo no es la adecuada. Y creo que esta frase final lo resume absolutamente todo. Este es el gran legado de Chernóbil, un cambio total de mentalidad. La ingeniería nuclear ya no puede diseñar pensando solo en que las cosas funcionen. Tiene que asumir que tarde o temprano algo va a fallar. Es inevitable. El verdadero genio de un diseño moderno está en asegurar que cuando ese fallo llegue, el sistema no se venga abajo de forma catastrófica. Diseñar para poder fallar de forma segura. Esa es la lección que el reactor número 4 grabó para siempre en la historia de la ingeniería.